les habla es el profesor Eric Farfán Alarcón del curso de trigonometría y vamos a desarrollar el siguiente tema, ¿no? Ángulo trigonométrico y sistemas de medición angular, ¿ok? Para lo cual tenemos ya diseñada una pizarrita que se las voy a explicar a continuación y dice así. A ver, el primer punto que vamos a ver es cómo se genera el ángulo trigonométrico. El ángulo se genera en trigonometría haciendo girar a un rayo. Esto de acá se llama rayo. Es una semirrecta con un punto inicial. Yo lo puedo hacer girar de dos formas. Puedo hacerlo girar en el sentido del reloj, se llama sentido horario, o en sentido contrario al reloj, se llama sentido antihorario. Dependiendo del giro que yo haga, los ángulos pueden ser positivos o negativos. Esa es una convención de signos. Y dice así: todo ángulo generado en sentido antihorario, por ejemplo, le voy a llamar alfa. Si yo genero un ángulo así, lo estoy generando en sentido antihorario, se dice que alfa tomará valores positivos. Entonces, repito, todo ángulo en sentido antihorario debe tomar valores positivos. Pero si usted lo gira en el sentido del reloj, que es el sentido horario, le voy a llamar ángulo beta, se dice entonces que el ángulo beta debe tomar valores negativos. Como ven, los ángulos en trigonometría pueden ser positivos, pero también pueden ser negativos. Ah, profe, ¿y eso de quién depende? Depende de cómo gires. Según el giro realizado, el ángulo es positivo o el ángulo es negativo. Muy bien, ya tenemos entonces nuestra primera partecita. Siempre que usted genere un ángulo, en trigonometría los elementos del ángulo son así. El lugar donde comienza el giro se le llama lado inicial y el lugar donde termina el giro se le llama lado final. Y este puntito, que es el origen de este rayito, de esta flechita, cuando generas el ángulo, a ese puntito se le da el nombre de vértice. Ese es el vértice del ángulo trigonométrico. Muy bien, ya tenemos entonces la figura completamente definida. Listo. Ahora, ya vimos que los ángulos pueden ser positivos o negativos, pero si yo no realizo giro alguno, el ángulo se llama nulo y ese tiene una medida que vale 0. Por ejemplo, ángulo nulo, este es el rayito y no has girado nada. O sea que antes de girar el ángulo es nulo y la medida de ese ángulo simplemente es 0. Con esto recién completamos lo que es el ángulo trigonométrico. Ahora, los ángulos en trigonometría pueden tomar cualquier valor, desde inmensamente positivos hasta inmensamente negativos. Eso va a depender de cómo gire usted. Por ejemplo, si yo giro así, a ver, voy a agarrar un rayito y le hago dar una vueltita, ese ángulo es 360. Profe, si yo giro un poquito más, ya no es 360, ya van 2 vueltas. Ese angulito para nosotros es 720. Profe, o sea que si usted aumenta el giro, la medida comienza a aumentar. Y si tú sigues girando, aumentará cada vez más, pues para llegar hasta tomar un valor inmensamente positivo. Y lo mismo va a ocurrir si giras en el sentido negativo. Por eso se dice así, los ángulos trigonométricos son de cualquier magnitud. Profe, ¿qué significa eso? Cualquier valor. Al decir cualquier valor, positivos, negativos, incluyes el 0. A veces hablamos de esto y no me incluyen el 0. Hay que tener cuidado con eso. Muy bien, eso se escribe de este modo. La medida del ángulo trigonométrico toma valores desde menos infinito hasta más infinito. Listo, eso se escribe así. ¿Y qué significa eso, profe? Que puede tomar cualquier valor. Si toma cualquier valor, se llama ángulo de cualquier magnitud. ¿Ok? Muy bien. Esa es nuestra primera parte sobre el ángulo trigonométrico. Segundo, a los ángulos trigonométricos yo les puedo cambiar el giro. Profe, ¿qué implica cambiar el giro? Ahí hemos puesto una pequeña observación. Si cambias el giro del ángulo, o sea, cambias el sentido de la rotación, la medida debe cambiar de signo. Y eso es correcto porque mira, si estaba así y tú lo cambias, de positivo pasa a negativo. Si estaba así y tú lo cambias, de negativo pasa a positivo. Entonces, ¿qué significa cambiar el signo? Que tienes que cambiarle su signo. ¿Ok? Muy bien, veamos eso en la pizarra. Si yo tengo acá el ángulo teta y yo le cambio el giro,
Mira, este angulito es el mismo, es la misma abertura, solo que le cambiaste el giro, entonces tienes que cambiarle de signo. Profe, ¿cómo se cambia el signo de teta? Multiplíquelo por -1. -1 por teta se escribe menos teta, pero no necesariamente significa ángulo negativo. Así se escribe cada vez que tú cambies el giro. Tienes que cambiarle de signo. Muy bien, a ver, otro ejemplo tenemos acá. Si el ángulo teta estuviese así y le cambias el giro, profe, a este debo cambiarle de signo. ¿Cómo le cambias el signo a teta? Por -1. Y -1 por teta se escribe menos teta. Listo. Para que no haya ni una duda, voy a darle valores a teta. Miren esta grafiquita de acá. Profe, este ángulo teta está en sentido antihorario. Y si está en sentido antihorario, debe tomar valores positivos. Le voy a dar a teta un valor positivo. Por ejemplo, que teta sea 80 grados. Listo, 80 grados o más 80 es lo mismo, ¿no es cierto? Listo. Profe, ¿y cómo sería menos teta? Menos teta significa 80 por -1 y eso sale menos 80. Listo, ya le cambié de signo. Cada vez que cambies el signo, significa multiplicarlo por -1. A ver, quiero que mires esta figurita. Profe, en este caso teta es negativo porque está en sentido horario. Entonces si le vas a dar valores a teta, tienes que darle valores negativos. Por ejemplo, menos 60. Y si teta es menos 60, ¿cuánto sería menos teta? Menos teta significa menos 60 por menos, y menos con menos sería más. Entonces sería más 60. Conclusión. Cada vez que usted cambie el signo, se debe escribir así, menos teta. Pero menos teta no necesariamente significa valor negativo, porque fíjese acá, también podría ser positivo. Profe, ¿y eso de quién va a depender? De tu valor inicial, pues. Si mi ángulo inicial era positivo, entonces menos teta sería negativo. Si mi ángulo inicial es negativo, menos teta se vuelve positivo, porque menos con menos se vuelve más. ¿Listo? Esa es la forma como debes cambiar de signo. O sea, cada vez que cambies el signo, no te olvides, por favor, debo cambiarle el signo. ¿Y cómo se cambia el signo? Multiplicando por -1. Esa es la forma de cambiar el signo. Muy bien. Operaciones con ángulos. Cuando quieras trabajar con ángulos trigonométricos, ¿qué es lo que debo hacer? Para trabajar con ángulos, tienen que estar en un solo sentido, y eso es lo que indica esta pequeña observación. Para efectuar operaciones, sumar, restar, igualar, dividir ángulos, lo que tú quieras hacer con los ángulos, solo se puede hacer cuando están en el mismo sentido. Profe, ¿y si están en sentidos contrarios? No, tienen que estar en un solo sentido. ¿Y qué se hace si hubiera sentidos contrarios? Usa las reglas que te acabo de explicar, cambia los giros y trabajas todo en un solo sentido. Profe, ¿qué sentido? El que usted elija. Se recomienda, sí, que trabaje en el sentido antihorario. Profe, ¿y por qué antihorario? Porque ese es el sentido positivo. Y más fácil se trabaja con ángulos positivos. Por eso se recomienda trabaje en sentido antihorario. Muy bien. Ahora entonces vamos a ver en un momentito cómo trabajar, cómo hacer operaciones con los ángulos trigonométricos. ¿Ok? Como habíamos visto, para realizar operaciones tenemos que estar en un solo sentido. He puesto 3 ejemplitos para ubicarnos un poquito mejor. Veamos, indique la relación correcta en cada uno de los gráficos. A ver este grafiquito, ahí tenemos ángulo alfa, ángulo tita, ahí está. Profe, yo con eso no puedo trabajar, correcto, porque están en sentidos distintos. Si usted quiere trabajar, entonces a este de acá le cambias el giro. Lo pasas al sentido antihorario. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que trabajas en sentido antihorario. Si tú le cambiaste el giro, tienes que cambiarle de signo. ¿Y cómo se cambiaba de signo? A mi ángulo inicial por -1. Teta por -1 se escribe menos teta. Y ahora sí puedes trabajar. La suma de estos dos me da el total. Y el total vale 90. Entonces jalamos una flechita ahí y diremos, esta es la relación correcta. El ángulo alfa sumado con menos teta, esa suma me debe dar 90 grados. Listo, jovencitos, esta es la relación angular correcta para esa figurita. Tenemos otra gráfica y a este angulito de igual forma yo le voy a llamar ángulo teta. Listo. Profe, ¿qué ocurre? No puedes trabajar porque son sentidos distintos. Entonces no trabajes con teta,
Profe, ¿por qué? Porque está en horario. Ya te dije, trabajaremos solo en sentido antihorario. Entonces le cambias el giro. Al cambiarle de giro, tienes que cambiarle de signo. ¿Y cómo se cambia su signo? Multiplíquelo por -1. Y -1 por teta se escribe menos teta. Ahora que ya están en un solo sentido, puedo efectuar la operación. A ver, la operación sería así. El ángulo alfa sumado con esto, que es menos teta, me da el total. Ah, profe, el total es media vuelta y media vuelta es 180. Entonces sería así, el ángulo alfa sumado con menos teta me debe dar 180 grados. Jovencitos, ahí tienen entonces la relación angular correcta para esos angulitos. Profe, siempre va a cambiar. Siempre que veas horario, cámbiale su giro, porque solo vas a trabajar en sentido antihorario. Último ejemplito para tener todo claro. A ver, este es mi ángulo alfa y a este angulito de acá le voy a llamar ángulo tita. Muy bien, ahí está mi ángulo tita. Con ellos no puedes trabajar porque ya estás viendo, son sentidos distintos. Entonces, no trabajes con teta. Profe, ¿por qué? Porque está en sentido horario, así se mueve el reloj. Entonces le cambias el giro y ya sabes que al cambiarle de giro tienes que cambiarle su signo. Profe, ¿cómo se cambiaba el signo? Multiplica por -1. -1 por teta se escribe menos teta, pero no significa necesariamente valor negativo. Ahora que ya todo está en el sentido antihorario, comienzo a sumar. Profe, este ángulo con este, ¿cuánto deben sumar? Tú sabes que todo esto es una vuelta que es 360, pero si este ángulo vale 90, entonces lo que queda será 270. Tu relación angular sería así. El ángulo alfa sumado con el ángulo menos teta me debe dar todo esto. Y todo esto es 270 porque acá ya es 90 y completaría la vuelta. Y esto sería para nosotros 270 grados. Chicos, eso se llama relación angular correcta, para que tú puedas trabajar solo en un sentido, ¿ok? Entonces, así se trabaja con los ángulos, dése cuenta. Ahora, los ángulos trigonométricos los podemos medir y para medir el ángulo usamos por lo general 3 sistemas, pero no son los únicos, hay un montón. Lo que pasa es que hay 3 sistemas que son los aceptados. Sistema sexagesimal, sistema centesimal, sistema radial. Y esos son los que vamos a ver. A estos 3 sistemas aceptados se les llama sistemas convencionales. Comenzamos. Primero, haremos un resumen de cada uno de ellos, de lo que nosotros debemos manejar. En el sistema sexagesimal o al sistema sexagesimal también se le llama sistema inglés y se denota con la letra S, mayúscula. Siempre los sistemas se denotan con mayúscula. ¿Qué es lo principal en el sistema sexagesimal? ¿Cuánto mide una vuelta? En el sistema sexagesimal, una vuelta es 360 grados. Repito, 360 grados. En el sistema sexagesimal se usan por lo general 3 unidades de medida, que se llaman así, se llama grado, se llama minuto, así se le escribe, y se llama segundo, con 2 comillas. Estas son las unidades de medida en el sistema sexagesimal. Profe, ¿cuál es la unidad principal? Se llama grado. Y la relación entre ellas va a ir de 60 en 60. Por eso se le llama sexa. Comenzamos. Profe, un grado sexagesimal entonces debe ser equivalente a 60 minutos, que es la segunda unidad. Cada minuto, a su vez, debe tener 60 segundos, que es la unidad más pequeña. Implica esto que un grado debe tener 3.600 segundos. Profe, ¿por qué? Facilito. Un grado equivale a 60 minutos. 60 minutos significa 60 veces un minuto, o sea, 60 por un minuto. Pero yo sé que cada minuto es 60 segundos. Entonces simplemente voy a reemplazar. Cada minuto para mí debe ser 60 segundos. ¿Y cuánto es 60 por 60? 3.600. Eso, chicos, son las equivalencias en el sistema sexagesimal. Como ven, nada del otro mundo, pero simplemente es información que yo debo saber utilizar y lo veremos en los problemas. Sistema centesimal también le llaman francés, se denota con la letra C. Siempre los sistemas se escriben con mayúscula. Las unidades de medida no, siempre van en chiquita, siempre van en minúscula.
Coloquemos a ver. En el sistema centesimal la unidad de medida se llama grado, grado centesimal, y también tiene unidades más pequeñas, y también se llama minuto y segundo, y se escribe así. Esto es un minuto en el sistema centesimal y esto es un segundo. Como te dije, las unidades de medida siempre van en minúscula. Listo. Profe, y en este sistema tus equivalencias son principal, una vuelta. En el sistema centesimal es 400 grados centesimales. Profe, en el sistema sexa era 360, aquí no, es 400 grados, pero de este sistema. La unidad principal, ya sabes, se llama grado. Muy bien. Las otras equivalencias son las siguientes. Profe, las otras son así. A ver, si se llamó sistema cente, es porque todo va a ir de 100 en 100. Si se llamó sistema sexa, es porque todo va de 60 en 60. El nombre tiene que ver con lo que tú estás tratando. Entonces diremos así, cada grado será 100 minutos, que es la segunda unidad. Entonces, un grado centesimal será 100 minutos. Cada minuto centesimal, que es la segunda unidad, tendrá 100 segundos. Ah, profe, va de 100 en 100, date cuenta. Es más fácil trabajar con multiplicar por 100, dividir por 100, que multiplicar por 60 o dividir por 60. Entonces, un grado en segundos, ¿cuánto sería? ¿Se acuerdan que acá lo demostramos que sale 60 por 60? Demuéstrelo. Aquí sale 100 por 100. Y 100 por 100 para nosotros es 10.000 segundos. ¿Listo, chicos? Sistema sexagesimal, sistema centesimal, idénticos. El sistema más importante para nosotros, el más conocido es este, el sistema sexa, pero el sistema más importante es el sistema radial. Por eso se le llama también sistema internacional y se denota con la letra R. En este sistema solo hay una equivalencia, no hay unidades más chiquitas, nada. Chicos, la única equivalencia es esta. ¿Cuánto mide una vuelta en el sistema radial? Una vuelta es 2 pi radianes. A propósito de pi, el valor de pi es 3,14. 3,14 por 2, profe, sería 6,28. Entonces, cuando usted me dice que una vuelta es 2 pi radianes, me está diciendo que una vuelta es 6,28 radianes. Lo que pasa es que simbólicamente se escribe así, este es su valor real, ese es su valor correcto. Ya está, profe. ¿Y en los problemas cuál va a usar? El simbolismo, porque generalmente es más fácil trabajar así. Listo. Muy bien. Ya tenemos los 3 sistemas de medición angular. Veremos ahora la relación que existe entre los 3 sistemas de medida. Y para eso vamos a establecer primero equivalencias. Y eso de ahí parte de aquí. Ustedes saben que el ángulo de una vuelta en el sistema sexagesimal es 360 grados. Sistema centesimal es 400 grados centesimales. Y en el sistema radial una vuelta es 2 pi radianes. Profe, o sea que estos 3 de acá me representan a una vuelta, sí. Entonces estos 3 son cantidades equivalentes. 2 pi radianes equivale a 360 y también equivale a 400, porque esta es una vuelta, una vuelta y una vuelta. A partir de ahí sacas mitad a toditos. Mitad pi radianes, mitad 180 y mitad 200. Pi radianes equivale a 180 y equivale a 200. De aquí es donde nosotros sacamos nuestras equivalencias fundamentales. Primera equivalencia, que para nosotros es importantísima. Pi radianes en el sistema sexa equivale a 180. Pi radianes en el sistema cente equivale a 200 grados centesimales. Listo. Profe, y entre sexa y cente trabajas con esto. 180 equivale a 200. Saco 20ava, me queda 9 grados sexa. Saco 20ava y me queda 10 grados cente. Lo cual implica que 9 grados sexagesimales son equivalentes a 10 grados centesimales. Con estas equivalencias yo ya puedo hacer algunas conversiones. Convertir significa cambiar unidades. Por ejemplo, hemos puesto ahí algunas aplicaciones para poder trabajar tranquilos. Entonces veamos, mire, convertir 2 pi quintos radianes a grados sexagesimales. Profe, ¿y cómo va a hacer eso? Fácil, fácil, fácil. Mira, ve. Si tú quieres convertir 2 pi quintos al sistema sexa, agarras ese angulito 2 pi quintos
¿Cómo lo hago, profe? Fácil. Reemplazas el pi en el sistema sexa porque quieres llevarlo al sistema sexa. Y pi radianes es 180. Entonces, en vez de colocar pi radianes, colocas 180 grados y ya lo pasaste al sistema sexagesimal. 2 veces pi radianes sobre 5. Efectúas eso y ya tienes tu conversión. 180 por 2, 360 entre 5, exactito sale 72 grados. Quiere decir que 2 pi quintos radianes en el sistema sexa es 72. Siguiente aplicación. Quiero convertir este ángulo, pero ahora al sistema centesimal. Entonces vamos a hacer la conversión. Tenemos 3 pi quintos radianes, ¿no? 3 pi décimos, perdón, radianes. Y quiero convertirlo al sistema centesimal. Entonces el pi radianes lo reemplazo en centesimales. Profe, ¿y cuánto es pi radianes en centesimales? Ya no es 180, es 200. Entonces sería 3 por 200 dividido esto por 10. Listo. Efectúo la simplificación décima y quedaría 60. 60 grados centesimales. Esto quiere decir que 3 pi décimos radianes en el sistema centesimal, eso es 60 grados centesimales. Trabajaremos ahora con el 9 y 10, esta equivalencia pequeña. Profe, yo sé que 9 grados sexa equivale a 10 grados cente. Pero ¿qué ocurre si yo quisiese 18 grados sexagesimales? ¿Cuánto sería esto en el sistema cente? ¿Te das cuenta, profe? Este 18 es 9 por 2. Si multiplicas por 2, al otro lado también, para que no se altere la relación, 10 por 2 sería 20. Listo. Entonces, esto de acá se basa en multiplicar a ambos lados, para que no se altere la igualdad. La equivalencia es como si fuera una igualdad, no te preocupes por eso. A ver, supongamos que yo te digo, chicos, quiero 27 grados sexagesimales. Profe, eso es 9 por 3. Entonces, en el otro sistema debe ser 10 por 3 y 10 por 3 vale 30. A ver, un ejemplito más. Supongamos que yo te doy ahora 50 grados centesimales. Profe, 50 viene a ser 10 por 5. En el otro sistema sería 9 por 5. A ambos lados por 5 para que no se altere tu igualdad. Listo. Y por último, si te doy 90 grados centesimales, sería 10 por 9. En el otro sistema debe ser 9 por 9. A ambos lados por 9 para que no se altere la igualdad. Y 9 por 9 sería 81. Si te has dado cuenta, acabas de establecer una correspondencia. Listo. Eso en problemas ayuda un montón. Bien, veamos ahora un método general para hacer conversiones. A eso se le llama método del factor de conversión. Esto dice así. ¿Cuándo vas a usar el método? Se emplea para convertir las unidades de un ángulo. Y esto consiste en lo siguiente, multiplicas el ángulo por un adecuado factor de conversión. Repito, para hacer la conversión que hago, multiplicas el ángulo que quieres convertir, lo multiplicas por un adecuado factor de conversión. Profe, ¿y cómo se obtiene el factor de conversión? Ahí le estamos colocando cómo se debe colocar, cómo se debe buscar. El factor de conversión es una fracción unitaria, porque nunca debe alterar la multiplicación, fracción unitaria. En el numerador colocas una medida en las unidades que quieres y en el denominador tienes que poner su equivalente, cosa que así la división vale 1. Tienes que colocar su equivalente en las unidades que yo tenía, que tengo. Por eso le suelen llamar a esto lo que quiero sobre lo que tengo. En el numerador, una medida en las unidades que quiero y en el denominador su equivalente, pero en las unidades que yo tengo. Perfecto, veamos cómo funciona esto. Tenemos aquí algunas aplicaciones para terminarlas de manera sencilla. A ver, fíjense. Primera conversión. Quiero convertir 140 grados sexa a radianes. ¿Qué es lo primero que hago? Buscas la equivalencia entre lo que quiero y lo que tengo. Radianes con sexa. Profe, sí tengo una equivalencia, que es esta de acá, pi radianes con 180. Con eso vas a trabajar para hacer esta conversión. Una vez que tienes la equivalencia, procedes. El método dice así, si quieres convertir el ángulo, lo multiplicas por un factor de conversión. Ese factor sale dividiendo esta equivalencia. Si tú quieres radianes, en el numerador colocas pi radianes, porque eso es lo que yo quiero, una medida en el sistema que quiero. Y en el denominador, su equivalente. Así me aseguro que la división vale 1. Su equivalente en las unidades iniciales, para que se cancele, mire.
Ah, profe, ya está en radianes. Ese es el truquito del factor de conversión. Nunca te altera el ángulo. Lo único que hace es, en el proceso, le va cambiando las unidades. Sacamos 20ava, me va a quedar 7. Sacamos 20ava y me va a quedar 9. O sea que el angulito quedó 7 pi novenos. Quedó 7 pi novenos, pero ya está en radianes. Listo. Veamos un segundo ejemplito, a ver, para ir terminando esto. Convertir 160 a radianes. Busque la equivalencia entre lo que quiero y lo que tengo. Radianes con centesimales, esto de aquí. Pi radianes con 180, no, con 200. Radianes con centesimales. Esa equivalencia te va a ayudar a hacer la conversión. Hagámoslo. Profe, mi angulito alfa, que era 160, si yo quiero convertirlo, debo multiplicarlo por un factor. Ese factor sale dividiendo esta equivalencia, porque esta es la que relaciona lo que quiero con lo que tengo. Arriba colocas la medida en las unidades que quiero. Si tú quieres radianes, arriba siempre es pi radianes. Y abajo su equivalente, así te aseguras que la división vale 1. Listo. Cancele unidades. Profe, sacamos 40ava, porque esto es 40 por 4. 40ava, porque esto es 40 por 5. Y ya tienes el angulito, ya está en radianes. Sale 4 pi radianes sobre 5. O sea, 4 pi quintos, pero ya está expresado en radianes. Listo. Eso para nosotros se llama factores de conversión. A ver aquí. Me dicen, convierta 120 grados centesimales al sistema sexa. Procedemos. Si quieres hacer la conversión, primero busca la equivalencia entre lo que quiero y lo que tengo. Entre sexa y cente solo hay una equivalencia, que es 9 y 10. Con eso lo vas a hacer. A ver, 9 y 10. A ver, profe, ¿cómo hacemos? Procedes, el método es así. El ángulo que quiero convertir lo multiplicas por el factor que sale dividiendo tu equivalencia. En el numerador, la medida en el sistema que quiero. Yo quiero sexa, arriba de 9 y abajo su equivalente, que sería 10. A ver, chicos, se cancela los grados centesimales. Sacamos décima y me va a quedar 12 por 9. Y que yo sepa, 12 por 9 sería 108. 108 grados sexagesimales. Listo. Para terminar entonces la parte de factores de conversión, veamos la última aplicación. Profe, ¿cómo hacemos esa conversión? Ya sabes, primero busque la equivalencia. Si no tienes equivalencia, no puedes hacer tu conversión. Busque la equivalencia entre lo que quiero y lo que tengo. Centesimales con sexa, solo existe una, que son 9 y 10. Con eso vas a trabajar. Si tengo la equivalencia, procedo. El ángulo que quiero convertir es 144 grados. Lo multiplico por el factor de conversión, que sale así, dividiendo esa equivalencia. Arriba colocas una medida en centesimales, porque eso es lo que yo quiero. Entonces arriba sería 10. Y en el denominador su equivalente, que sería 9 grados sexa. Muy bien. Una vez que tenemos el factor, todo queda concluido. Cancelamos primero unidades, sacamos novena 1, sacamos novena, esto tiene novena porque la suma de cifras es 9, y si saco novena sería exactamente 16. Profe, ¿y 16 por 10? Eso sería 160. 160 grados centesimales. Perfecto, chicos, con lo cual entonces hemos terminado esta partecita de conversiones y factores de conversión. Muy bien, chicos, veremos ahora cómo funciona la fórmula de conversión y qué cosa es la fórmula de conversión. Fíjese, cualquier ángulo trigonométrico positivo, negativo, incluyendo el ángulo nulo, siempre lo vas a poder medir en cualquier sistema. A ver, tengo mi angulito, yo le llamé alfa. La medida del ángulo alfa lo puedo medir en los 3 sistemas conocidos. Y si hubiese otro sistema, también. Por eso, cualquier ángulo se puede medir en los sistemas convencionales. ¿Cómo se escribe la medida de alfa en el sistema sexa? Con la letra S, que caracteriza al sistema, pero en grados sexagesimales. Profe, ¿y si me dan minutos o me dan segundos? No sirve, acá todo debe estar en grados.
Para eso hemos visto lo que se llama factores de conversión, para hacer justamente esa conversión. Segundo, la medida de mi ángulo alfa en el sistema centesimal con la letra C, pero en grados centesimales. Y en el sistema radial, la medida de mi ángulo con la letra R. Para escribir la medida del ángulo se usa la letra que caracteriza el sistema con las unidades principales. Grados sexagesimales, grados centesimales y radianes. Muy bien. Ahora, estas tres cositas con las unidades que les corresponde, a eso de ahí se le llama medidas del ángulo alfa. Vamos a colocar acá, son las medidas de alfa, medidas del ángulo alfa. Listo. Entonces, las medidas del ángulo siempre incluyen a las unidades. 2. La cantidad, esto se llama medida en grados hexa, medida en grados cente, medida en radianes. Chicos, a la cantidad de grados hexa, que es la letra S simplemente, de ahora en adelante, se le va a llamar número de grados sexagesimales. Repito, a la cantidad de grados sexagesimales, que es la letra S, número de grados sexagesimales. Profe, entonces, ¿qué cosa es para mí el número de grados sexagesimales? Es la cantidad de grados que tiene el ángulo. Esto se llama medida en grados. La cantidad de grados, que es ese valorcito y que le hemos llamado S, a esa cantidad de grados se le llama de ahora en adelante número de grados hexa. Medida en grados centesimales, la cantidad de grados centesimales, que solo es la letra C, se llamará número de grados centesimales. Profe, ¿esto cómo se llamaba? Medida en radianes. La cantidad de radianes, jovencitos, a esa letra R, que es la cantidad de radianes, se le va a llamar número de radianes. Entonces, el número de grados hexa, ¿qué cosa es? Es la cantidad de grados que tiene el ángulo. Número de grados cente, la cantidad de grados centesimales que tiene el ángulo. Número de radianes es la cantidad de radianes. O sea que estos tres valorcitos de acá ya no tienen unidades, claro, son números. Ahí dice bien clarito. Y a esos tres numeritos, profe, porque ya no tienen unidades, ¿cómo le vamos a llamar? Se les llama así, se le llama valores del ángulo. Así, valores del ángulo. En este caso estamos hablando de alfa. Profe, y si le pongo a esos valorcitos, le pongo las unidades, entonces ya sería medida del ángulo. La medida del ángulo tiene unidades. Estas son las medidas del ángulo alfa. Listo. Ahora ya sabes cómo se escribe la medida y ya sabes que si no colocas las unidades, esto de acá simplemente son valores numéricos, son cantidades. Listo. Ahora, estos tres valorcitos, jóvenes, cumplen una igualdad. Y a esa igualdad se le llama justamente fórmula de conversión. Profe, ¿y cuál es esa igualdad? Ahí les va. La igualdad es la siguiente. S sobre 180, repito, S sobre 180 igual a C sobre 200 e igual a un R sobre pi. A esta igualdad se le llama justamente, como te dije, fórmula de conversión. Entonces, la fórmula de conversión es una igualdad que relaciona los valores del ángulo, no las medidas, sino los valores del ángulo, porque en la fórmula no se colocan las unidades. Muy bien, chicos. A partir de esta formulita yo puedo hacer algunos despejes. Por ejemplo, ¿no? Vamos a colocarlo por acá, lo que necesito que manejemos bien. A ver, a partir de esa formulita yo puedo hacer mis despejes de este modo. Profe, ¿y qué va a despejar? Si a mí ya saben ustedes que el sistema principal es el sistema radial, casi siempre se despeja en función de radianes. Y esto sería así. ¿Cuánto sería S en función de R? El valor de S, si tú lo despejas, te va a salir así, 180 por R sobre pi. El valor de C te va a salir así, 200 por R sobre pi. Profe, ¿y eso de dónde sale? Sale de la fórmula. Lo único que tienes que hacer es cada uno lo igualas con R. Mira, S sobre 180 igual a R sobre pi. Ah, sí, profe, ¿no? Sale 180 R sobre pi. Igualito haces si quieres despejar el C.
Agarras la fracción donde está el C y lo igualas con R sobre pi. Entonces el valor de C, 200 R sobre pi. No se me palteen por gusto, las cosas son así, son sencillas. Simplemente manejo de esa igualdad. ¿Y qué ocurriría si yo agarro estos dos, profe? S sobre 180, porque también son iguales, con C sobre 200. Si tú agarras esos dos, simplificas, primero sacas décima y luego sacas mitad y quedaría esta nueva igualdad. S sobre 9 igual C sobre 10. Eso es la misma fórmula de conversión, solo que a veces se trabaja de este modo, haciendo despejes. Ya viste, yo les estoy mostrando cómo se hace el despeje para que no lo estén haciendo a cada rato. Chicos. Ya está. Esta es la fórmula y puedes usarla así. Generalmente cuando veas la letra S se puede reemplazar como 180 R sobre pi. Cuando veas la letra C como 200 R sobre pi. Todo en función de R porque les dije que ese era el sistema principal. Muy bien. Y si quieres trabajar con sexagentes se usa esta igualdad pequeñita. S sobre 9 igual C sobre 10. A esta igualdad se le llama fórmula de conversión y esta es la manera como puedes usarla. Ahora, a algunos no les gusta usar la fórmula de conversión. Entonces, lo que hacen es usar un método que es bien práctico también, que se llama método de la constante. Y es así, chicos. No te olvides que la letra S, C y R son los valores del ángulo, no son las medidas, valores, porque no tienen unidades. Entonces, mire, cada vez que tú miras un ángulo, siempre te va a dar como resultado tres valorcitos. Un valor para S, un valor para C y un valor para R. Ya está. Profe, ¿y cuánto vale eso? Agarran algunos y lo igualan su formulita a una constante que le voy a llamar K. Entonces el valor de R sería pi por K. El valor de C sería 200K. ¿No ves que cada uno de estos es igual a K? Entonces el valor de C sería 200K. Y si esto lo igualo con K, el valor de S es 180K. Y se coloca aquí. El valor de S para mí es 180 veces K. Si quiero el valor de C, el 200 pasará a multiplicar. Y el valor de C sería 200 veces K. ¿Y el valor de R cuánto saldría? El pi pasará a multiplicar. Profe, pi K. No, es pi por K. Muy bien. Y esos son los valores. Profe, ¿y eso en qué me ayuda? Te ayuda un montón. Fíjese, porque si usted calcula el valor de K, yo reemplazo y ya tengo el valor de mi ángulo en los tres sistemas. Y ya no necesito estar haciendo conversiones. Con un solo valor tengo el ángulo en los tres sistemas conocidos. Muy bien. ¿Listo? Ahora entonces, algunos, aún así de fácil que acabas de ver, no les gusta usar esto. ¿Qué es lo que hacen? Simplifican los valores. Y no está mal, si quieren lo hacemos. Ya sabes que cuando miras un ángulo siempre salen tres valores que se llaman valores convencionales. Profe, ¿qué valores le va a dar ahora? Lo mismo de hace un rato, solo que se llaman valores simplificados. ¿Qué se hace? Le sacan veinteava a todos. Veinteava de 180 me va a quedar 9 veces K. Veinteava de 200 me va a quedar 10 veces K. Y veinteava de pi por K sería pi veinteavos de K. Profe, es similar al otro, es igualito. ¿Cuál es la única diferencia? Que ya no estás usando los valores normales. Profe, ¿esos son anormales? No, son valores simplificados. Estos se llaman valores normales porque salen directamente de la fórmula. Y los otros valorcitos, 9, 10 y pi veinteavos, eso sale de simplificar tus valores originales. Desde los problemas usted va a tratar de usar esto. ¿Por qué? Porque son valores más pequeños y siempre es más fácil trabajar con números menores. Muy bien, chicos, esto de acá se llama fórmula de conversión y esto de acá se utiliza para problemas. Profe, ¿y usted cuál va a usar? Cualquiera. La respuesta nunca va a cambiar. Una aplicación de eso está al costadito. A ver, veamos. Miren, siendo S y C los valores convencionales de un ángulo, calcule esta expresión. Profe, ¿qué significa valores convencionales? Que esa letra S y esa letra C son los valores de un ángulo. Y si son los valores de un ángulo, los puedes reemplazar como tú sabes. El valor de S por 9K y el valor de C por 10K. En el problemita te voy a pedir que reemplaces. Profe, pero vas a reemplazar. Entonces directamente dime cómo quedaría la expresión E. Quedaría 9 veces el valor de C, que es 10K, sobre el valor de S, que es 9 veces K. Más
10 veces el valor de S, que es 9 veces K, sobre el valor de C, que es 10 veces K, más. En el numerador aparece C más S. Profe, C más S es directo, sale 19 veces K. Y en el denominador sale la diferencia. Y C menos S sería un K, 10 menos 9 saldría K. Listo. Efectúas, cancelas todo lo que tengas. Primero se va el K. K se va con K. Otra vez más se cancela. Y una vez más, profe. Chicos, ¿cuánto sale esta partecita de acá? Quedaría 10. Porque el 9 también se va con el 9. ¿Cuánto quedaría esto de acá? Se va el 10 y me va a quedar 9. ¿Y cuánto quedó esta última fracción? Profe, eso quedó 19. Chicos, ¿cuánto vale la sumita final? 19 más 19 saldría 38, profe. Muy bien. Respuesta final. Con lo cual, ¿ves cómo se aplica la fórmula de conversión?